Continuamos con la pregunta 3 de junio de 2025. Esta pregunta 3 consta de dos apartados, el apartado 3.1 y el apartado 3.2 a elegir. En este caso vamos a hacer el apartado 3.1, donde es que nos dan la recta R y la recta S. Fijaros que la recta R es muy fácil obtener el punto y el vector director. Un punto de la recta R sería el 1, 0 y 2, y su vector director es lo que acompaña al lambda, 2, 1 y -1. Sin embargo, la recta S la tenemos en general. Para obtener un punto de esta recta y el vector director, lo que haremos es pasarla a paramétrica. Vamos a ver qué nos piden. En el apartado 3.1.1 nos dice si existen las coordenadas del punto de corte de ambas rectas. Fijaros que tenemos la recta R en paramétrica y la recta S en general. Lo primero que vamos a hacer es extraer un punto de la recta R y su vector director, y de la recta S, al estar en general, la vamos a pasar a paramétrica y de ahí sacaremos un punto y su vector director. Una vez tenemos esta información extraída, vamos a estudiar la posición relativa. Lo primero que vamos a hacer es comparar la proporcionalidad entre los vectores directores. Si los vectores directores son proporcionales, tenemos el caso en el que pueden ser coincidentes o paralelas. Los vectores tienen la misma dirección. Sin embargo, si los vectores directores no son proporcionales, es decir, no tienen la misma dirección, tenemos el caso de que pueden ser secantes o cruzadas. Para diferenciar estos cuatro casos, lo que vamos a hacer a continuación es calcular el vector PRPS, es decir, el vector que va de un punto de una de las rectas al punto de la otra recta. Si resulta que este vector PRPS es también proporcional, es decir, también tiene la misma dirección que los vectores directores, tendremos el caso de coincidentes. Fijaros que tenemos aquí el vector director de la recta S, el vector director de la recta R, y el vector PRPS, al estar los dos puntos sobre la misma línea, también tiene la misma dirección, es decir, los tres vectores son proporcionales. Sin embargo, si el vector PRPS no es proporcional a los vectores directores, tendremos el caso de las rectas paralelas. Fijaros que los vectores directores entre sí que son proporcionales, pero ese vector director que va de la recta R a la recta S, fijaros que tiene diferente dirección a los vectores directores. Tendremos el caso de paralelas. Para los otros dos casos, fijaros que también calcularíamos ese vector PRPS, pero lo que haríamos es, con todos esos tres vectores, el vector VSUR, el vector VSUS y ese vector PRPS, lo que vamos a hacer es calcular el determinante formado por esos vectores. Si el determinante formado por los tres vectores nos da igual a 0, lo que significa es que los tres vectores forman parte del mismo plano, se encuentran en el mismo plano, es decir, son coplanarios, y por tanto las dos rectas serán secantes. Sin embargo, si el determinante formado por los tres vectores nos da distinto de 0, lo que significa es que estos tres vectores no forman parte del mismo plano. Si los vectores no forman parte del mismo plano, eso significa que las rectas son cruzadas. Sería el único caso en el que las rectas forman parte de planos diferentes. Una vez ya sabemos la posición relativa de las rectas, en este caso, para poder calcular el punto de corte nos tiene que dar secantes. Si nos da secantes, lo que haremos es estudiar el sistema formado por las dos rectas en paramétrica, calcularemos el valor de la X, de la Y y de la Z común, que será ese punto de corte. Tenemos aquí las dos ecuaciones de las rectas y lo que vamos a hacer es obtener de cada una de las rectas un punto y su vector director. De la recta R, al estar en paramétrica, directamente el punto y el vector director ya lo podemos obtener. Fijaros que el punto sería el 1, 0 y 2 y el vector director sería esos valores que acompañan al lambda, pues 2, 1 y -1. Ahora nos vamos a la recta S y fijaros que la recta S está en general. Para poder calcular ese punto y ese vector director tenemos que pasarla a paramétrica. Para pasarla a paramétrica consideramos que se trata de un sistema compatible e indeterminado, ya que tenemos únicamente dos ecuaciones y tres incógnitas, la X, la Y y la Z. Por tanto, a una de las incógnitas la tenemos que transformar en parámetro, es decir, tenemos que cambiarle el nombre. En este caso lo vamos a llamar T, porque la lambda como parámetro ya lo tenemos cogido en la otra ecuación. Por tanto, a una de las incógnitas la llamaremos T. ¿A qué incógnita le vamos a llamar T? Pues fijaros que la X
ya está despejada, directamente la x es igual a menos 1, lo que significa que todos los puntos de esa recta, la coordenada x vale menos 1. Por tanto, tenemos que coger o bien la y o bien la z para transformarla en parámetro, es decir, para llamarla t. En este caso yo he cogido la y, he puesto y igual a t. Así que sustituyendo en la ecuación esa y igual a t, nos quedaría el sistema de esta manera. Fijaros, ya sabemos que y es igual a t, también sabemos que x es igual a menos 1 en este caso, por tanto nos faltaría despejar la z en función de ese parámetro t. Lo que vamos a hacer es sustituir esta x igual a menos 1 en la segunda ecuación y nos queda esta ecuación de aquí y ahora simplemente es despejar la z. Fijaros que este menos 1 pasaría al otro lado como más 1, este 2t pasaría al otro lado como menos 2t y nos queda al final z es igual a 1 menos 2t. Ya tenemos la x, la y la z. X es igual a menos 1, la y es igual a t y la z es igual a 1 menos 2t. Colocamos estas tres ecuaciones en la ecuación paramétrica y fijaros que ya la tendríamos calculada. A partir de esta ecuación paramétrica ya podemos calcular el punto de la recta y el vector director. El punto que nos aparece es el menos 1, 0 y 1 y el vector director sería esos valores que acompañan al parámetro t que hemos escogido, que en este caso al no haber parámetro t significa que la primera coordenada del vector es 0, la segunda sería 1 y la siguiente coordenada, la tercera, sería menos 2. Ya tenemos los vectores directores y también los puntos. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es comparar la proporcionalidad de esos vectores directores. Ya tenemos calculados los vectores directores de nuestras rectas y también un punto de cada uno de ellos. Lo que tenemos que hacer ahora es estudiar la proporcionalidad de esos vectores directores. Lo podemos hacer de dos maneras. Por un lado, pues podemos calcular el rango de la matriz formada por estos dos vectores directores. Si el rango me sale 1, significa que los vectores directores son proporcionales y por tanto la dirección de ambas rectas es la misma. Sin embargo, si el rango me sale 2, significa que los vectores directores no son proporcionales y por tanto estas rectas tienen direcciones diferentes. O también podemos comparar la relación entre las coordenadas de estos vectores, es decir, cogeríamos la componente primera del primer vector y lo dividimos entre la primera componente del segundo vector. La segunda la dividimos entre la segunda y la tercera entre la tercera. Si la relación entre las coordenadas se mantiene, significa que estos vectores directores son proporcionales. Si la relación no se mantiene, significa que no hay proporcionalidad y por tanto que esos vectores tienen diferente dirección. En este caso lo que tendríamos sería 2 partido 0, 1 partido 1 y menos 1 partido menos 2. Pero fijaros que 2 partido 0 es distinto a 1 partido 1 y esto es distinto a menos 1 partido menos 2. Para que fueran proporcionales se tendría que mantener la igualdad en las tres coordenadas. En este caso no se mantiene, por tanto podemos decir que estos vectores directores no son proporcionales y por tanto las direcciones no son las mismas. O bien estas rectas son secantes o bien son cruzadas. Para saber si esas rectas son secantes o cruzadas, lo que vamos a hacer es estudiar el determinante formado por el vector director de la recta R, el vector director de la recta S y el vector que va de un punto de la recta R a un punto de la recta S, es decir, el vector PRPS. Para poder calcular este determinante, lo primero que tenemos que calcular es ese vector PRPS. Vamos a calcular el vector PRPS y fijaros que como he puesto vector PRPS, aunque también podría haber puesto vector PSPR, en este caso hemos puesto PRPS, pues sería punto final, el PS menos 1, 0, 1, menos punto inicial, el PR 1, 0, 2, nos daría, fijaros, menos 1, menos 1, menos 2, 0, menos 0, 0 y 1, menos 2, menos 1. Ya tenemos ese vector PRPS, ya podemos calcular ese determinante formado por el vector director de la recta R, el vector director de la recta S y ese vector que acabamos de calcular, PRPS. Entonces, fijaros, tenemos aquí el determinante, vamos a calcularlo por sarros, multiplicando las diagonales descendientes. Fijaros, me daría 2 por 1 por menos 1, menos 2, 0 por 0 por menos 1, 0,
menos 2 por 1 por menos 2 menos por menos más 4. Y ahora multiplicaremos estas diagonales en las cuales vamos a ir cambiando el signo, por eso pongo menos, paréntesis, fijaros, menos 1 por 1 y por menos 2 me daría 2, 2 por 0 y por 2 me da 0, y menos 1 por 1 por 0 me da 0. Fijaros que al final me sale menos 2 más 4 me daría 2, 2 menos 2 me da 0. ¿Qué significa este 0? Si el determinante de estos vectores me da igual a 0, lo que significa es que todos estos vectores pertenecen al mismo plano, es decir, estos vectores son coplanarios. Si todos los vectores pertenecen al mismo plano, significa que las dos rectas son secantes. Por tanto, ahora que ya sabemos que son secantes, lo que vamos a hacer es calcular ese punto de corte. Para calcular el punto de corte, lo que vamos a hacer es resolver el sistema formado por las ecuaciones en paramétrica de ambas rectas. Tenemos aquí la recta R, que ya tenemos pasada a paramétrica, y la recta S, que la teníamos en forma general y la hemos pasado a paramétrica para obtener su punto y su vector director. Ahora lo que vamos a hacer es resolver este sistema. Fijaros que este sistema está formado por 6 ecuaciones y un total de 5 incógnitas. Tenemos la X, la Y, la Z, la lambda y la t. Para resolver y hacer más fácil este sistema, lo que vamos a hacer es igualar las coordenadas, porque en realidad lo que queremos calcular es un valor de la X, un valor de la Y y un valor de la Z común. Por tanto, ese valor de la X, de la Y y de la Z tiene que ser el mismo en ambas rectas. Así que vamos a igualar cada una de estas coordenadas, es decir, 1 más 2 lambda será igual a menos 1. Lambda será igual a t y 2 menos lambda será igual a 1 menos 2t. De esta manera tenemos un nuevo sistema en el que únicamente tenemos dos incógnitas, la lambda y la t, y tenemos tres ecuaciones. Si solo tenemos dos incógnitas significa que una de las ecuaciones nos sobra. Vamos a quitar la última ecuación y el sistema se nos queda esto de aquí. De aquí directamente ya podemos despejar lambda de la primera y fijaros que me quedaría 2 lambda es igual a menos 1 y este 1 que pasa al otro lado como menos 1 me quedaría 2 lambda igual a menos 2 y de ahí ya despejamos la lambda que me quedaría menos 2 partido 2 igual a menos 1. Ya tenemos ese valor de lambda, también sabemos que el valor de t es igual a lambda, por tanto ahora lo que vamos a hacer es sustituir ese valor de lambda en la R y vamos a ver qué punto nos sale. Si ese mismo valor lo sustituimos en la recta S, porque en este caso la t coincide con la lambda, también nos tiene que salir el mismo punto. Por tanto, para comprobar que hemos hecho bien los cálculos, calcularos siempre la lambda y la t y así sustituís en las dos ecuaciones y comprobáis que efectivamente os da el mismo punto, por tanto lo tenéis bien hecho. Entonces, en este caso, he calculado la lambda, me ha dado menos 1, sustituimos en la R, que es donde está la lambda, y me sale la X es igual a 1 más 2 por este valor de lambda menos 1, me quedaría 1 menos 2 es menos 1. La Y es igual a menos 1 y la Z me quedaría 2 menos menos 1, me quedaría 2 más 1 es. Por tanto, este punto de corte entre ambas rectas es menos 1, 3. Si queremos comprobar que efectivamente lo tenemos bien, hemos dicho que vamos a sustituir el valor de la t, en este caso el valor de la t coincide con la lambda, es decir, también es menos 1, lo sustituiríamos en la s y tenemos que obtener el mismo punto. Vamos a comprobar, fijaros, la x me daría menos 1, que no es correcto, la y me daría igual que la t, en este caso la t vale menos 1 hemos dicho, ¿verdad? También nos coincidiría y luego sería 1 menos 2 por menos 1, me quedaría 1 más 2 igual a 3. Por tanto, efectivamente, ese punto de corte coincide tanto cuando sustituimos la lambda como la t, lo tenemos correctamente calculado. Y nos pasaríamos al siguiente apartado. En el apartado 3.1.2 nos pide la ecuación del plano que contiene ambas rectas. Fijaros que tenemos aquí la recta R y la recta S y lo que nos piden es que calculemos ese plano que contiene a las dos rectas. Si este plano contiene a las dos rectas, fijaros que también contendrá los vectores directores de estas rectas y sus puntos. Para calcular la ecuación de un plano únicamente vamos a necesitar dos vectores que estén contenidos o que sean paralelos. Por tanto, esos dos vectores ya los tenemos, pero además también necesitamos
un punto contenido. Es decir, pues podemos utilizar tanto el punto de la recta R como el punto de la recta S que hemos calculado previamente. En este caso, pues voy a utilizar el punto de la recta R, pero también podríais utilizar el otro punto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituirlo en la siguiente expresión. Fijaros que para obtener la ecuación de un plano, lo que haríamos sería sustituir en este determinante, resolverlo y luego igualar a 0. Este determinante nos dice que pongamos x menos la primera coordenada del punto, y menos la segunda coordenada del punto, z menos la tercera coordenada del punto, y luego en la siguiente línea lo que pondríamos sería uno de los vectores, y en la tercera fila, pondríamos el otro vector. ¿Vale? Vamos a sustituir los datos que tenemos y vamos a calcular ese plano. Fijaros, nos quedaría x menos la primera coordenada del punto, en este caso el punto PR, pues nos quedaría x menos 1. Y menos la segunda coordenada, pues y menos 0. Y z menos la tercera coordenada, pues z menos 2. A continuación, ponemos el vector director de la recta R, 2, 1, menos 1. Y por último, el vector director de la recta S, 0, 1, menos 2. Ahora lo que vamos a hacer es resolver este determinante por la regla de Saros multiplicando las diagonales descendientes. Fijaros, nos quedaría x menos 1 por menos 2, quedaría esto de aquí, más 2 por 1 y por z menos 2, nos quedaría esto de aquí, más 0 por y por menos 1, nos quedaría 0, menos, ahora vamos a multiplicar las diagonales en el otro sentido en las que vamos cambiando el signo, por tanto ponemos menos, corchete y vamos a hacer las multiplicaciones. Fijaros, sería z menos 2 por 1 y por 0, me daría 0, a continuación sería menos 1 por 1 y por x menos 1 me quedaría esto de aquí, y por último ya menos 2 por y por 2 me quedaría menos 4y. Vamos a hacer las multiplicaciones y me quedaría menos 2 por x, me quedaría menos 2x, menos 2 por menos 1 me quedaría más 2, 2 por z, 2z, 2 por menos 2, menos 4. Ahora nos vamos a dentro del corchete, fijaros que aquí me quedaría menos 1 por x, me quedaría menos 1x, pero como le cambiamos el signo, pues me queda más x. Menos 1 por menos 1 me quedaría 1, pero le cambiamos el signo y me queda menos 1. Y finalmente tengo el menos 4y, que le cambiamos el signo y me queda más 4y. A continuación vamos a agrupar términos, las x con las y, con las y, las z y finalmente los números sueltos. Tenemos aquí menos 2x más x, me daría menos x. Tengo aquí 4y, solo tengo una y, pues 4y. Y luego esta z de aquí, 2z. Y ya finalmente juntamos los números, pues me quedaría 2 menos 4 menos 1, pues me quedaría al final, pues menos 5 más 2 me quedaría menos 3. Y eso lo igualamos a 0 y ya tendríamos la ecuación de nuestro plano calculado. Acordaros que si los vectores directores los ponemos al revés, ¿vale? Simplemente esta ecuación la obtendré exactamente igual, pero con todos los signos cambiados. También sería correcto, ¿vale? Ya tenemos la ecuación de nuestro plano, nos iríamos al siguiente apartado. En el apartado 313 nos pide la distancia del punto P, 1,02, a dicho plano. Este es el plano que hemos calculado en el apartado anterior. Para calcular la distancia de un punto a un plano, aplicamos la siguiente expresión. Fijaros que en la parte de arriba lo que tendríamos es la ecuación de dicho plano, pero donde pone x, y z, pues ahí lo que haríamos es sustituir esas coordenadas del punto del cual estamos calculando la distancia, ¿vale? Y luego ese valor numérico lo calcularíamos, si nos sale negativo lo pasamos a positivo porque se trata de una distancia y las distancias siempre son positivas, por eso tenemos el valor absoluto. En la parte de abajo lo que haríamos es dividir entre el módulo del vector normal de dicho plano, es decir, raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. En este caso, este punto que tenemos aquí justo es el punto intersección entre la recta R y la recta S. Por tanto, si queremos calcular la distancia de ese punto de intersección entre las dos rectas a ese plano, nos va a dar 0 porque ambas rectas están contenidas en el plano y por tanto ese punto de intersección también está contenido en el plano. Así pues la distancia será 0. Pero si no nos damos cuenta, lo que haríamos es aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula para ver si nos da 0 y así también comprobar que lo tenemos todo correcto. Fijaros que la fórmula
sería esta de aquí y pondríamos ecuación del plano menos 1 por la primera coordenada del punto por 1 más, fijaros, 4 por la segunda coordenada del punto 0 más 2 por la tercera coordenada del punto 2 y luego ese menos 3 que es la D. Calcularíamos esto de aquí, fijaros que esto se me va, me queda menos 1 por 1, me queda menos 1, aquí 2 por 2 me quedaría 4 y luego el menos 3. Fijaros que justo 4 menos 3 menos 1 me da 0. En la parte de abajo en realidad no haría ya falta calcularlo porque si estoy viendo que en la parte de arriba es 0, pues ya me daría 0. Pero aquí pues hemos sustituido lo que es el vector, el módulo del vector normal y fijaros que sería pues raíz de menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, que al final me saldría pues raíz de 21, ¿vale? Pero 0 partido raíz de 21 al final me da 0 unidades, ¿vale? La distancia. Entonces, si no nos damos cuenta que ese punto es la intersección, pues lo haríamos de esta manera y también nos daríamos cuenta que es una distancia 0. Ya habríamos sacado este ejercicio y nos pasaríamos al siguiente.